Terminaba antes leyendo las conclusiones del informe SAITEC, que como bien han explicado mis compañeros, prácticamente lo hemos conseguido en el extraperlo, que es una cosa que no se puede entender, que llevemos pidiéndolo de manera oficial a través de los registros y que un mes después sigamos sin tenerlo. Lo único que hace es que da mucho que pensar y nada bueno. Pero bueno, yo decía que había leído ese pantallazo que tenía de la conclusión y exculpaba, decía que no, que el 11 de marzo era una marea excepcional de muchas cosas que habían pasado, de pleamares, lunas y demás. Bien, también decía que el mismo domingo 11 de febrero el propio Gobierno vasco en su informe alertaba de otra marea excepcional, histórica y demás, que lo fue, porque a las 6:10 de la madrugada de ese día de febrero la ría se desborda en Erandio, solo se desborda, pero sí provoca inundaciones en otra zona como Zorrozaurre, afectando a Portales y demás, una zona que habitualmente también se desborda como Erandio, pero que en febrero se inunda. La zona más afectada fue Punta Sur, así como parte de la zona central, en febrero, que quiere decir que ya esa marea era digna de inundaciones, pero a Erandio no llegó. En marzo, Zorrozaurre, los desbordamientos e inundaciones fueron similares a los de febrero, o sea que la marea era igual que la de febrero, no 100 veces más graves como fue en el caso de Erandio. Parece que a esta parte de la ría, la gran concomitancia, la mayor marea viva histórica y las demás aportaciones fluviales varias que concluye SAITEC no le afectan. Lo que hace pensar una vez más que la marea viva de febrero de la ría y por eso no se inundó, pero en marzo ya no existía esa protección de Erandio y se inunda de manera descomunal. Zorrozaurre no. Ha pasado un mes, lo hemos solicitado oficialmente y a día de hoy todavía los grupos parlamentarios de la oposición no tenemos a disposición ese informe, no está a nuestra disposición. Sabemos que algunos medios han tenido a disposición ese informe, sabemos que el Ayuntamiento de Erandio tiene ese informe, incluso que el Ayuntamiento de Erandio ha puesto a disposición de los grupos de la oposición ese informe. Pero hoy estamos debatiendo este tema aquí y después de un mes todavía estos grupos parlamentarios no tenemos a disposición nuestro informe. Y ahí se ve una vez más, queda en evidencia el talante y la falta de transparencia que tiene este Gobierno. También dijo que, lejos de mantener una actitud pasiva, la Diputación Foral de Vizcaya había sido agente activo en la investigación del suceso y en la resolución favorable hacia las vecinas del inicio de valoración y pagos a las personas afectadas. Pero lo cierto es que, más allá que justificar que la obra no ha sido causante de la inundación, poco más se ha hecho. Hace 2 semanas tuvimos conocimiento que hacía 2 semanas, a día de hoy no puedo decir, hacía 2 semanas solo se había pagado el 14,5% del total de los daños. Los y las vecinas están preocupadas, tienen miedo de que vuelva a ocurrir y todavía no ha habido ninguna sola reunión informativa por parte de Diputación para explicar lo sucedido a los vecinos y vecinas. No se les ha informado el porqué de lo sucedido ni las medidas que se tomarán a corto o medio plazo, quizás porque no hay intención de tomar ninguna medida. Si el informe es tan esclarecedor, si todos los datos que ustedes manejan exculpan a la Diputación en cuanto a ese suceso, atribuyendo las inundaciones a causas naturales y ha autorizado el pago inicial de 72.870 euros, ¿a qué se debe tanto ocultismo y tanto rechazo a que los grupos de la oposición manejemos la misma información que ustedes? No sé, yo desde luego no lo entiendo. El pasado día 24, como digo, usted iniciaba su comparecencia pidiendo disculpas por utilizar una terminología técnica para explicar por qué suben o bajan las mareas. De esto igual sé un poco, pero a nivel cognitivo, cuando se quiere parcializar la verdad, se recurre a terminologías complejas con el objetivo de invisibilizar datos que pudieran dar al traste con una argumentación propia. Y yo no digo que ese haya sido el caso, porque por lo poco que le conozco me da la sensación de que ese no es en ningún caso su propósito, pero sí que me parece que ha hecho flaco favor a su intento porque creamos sus explicaciones máximo si ese argumentario llega a las personas afectadas. A nosotras, como digo, nos siguen quedando dudas. Lejos de una intención inculpatoria, lo he dicho al principio, lo que pretendemos es dar claridad a las explicaciones que se han ido dando a lo largo de todo el proceso.
Aseguran ustedes que una marea similar no ha tenido lugar en décadas, sin embargo, el 12 de febrero, ya lo han dicho también, se alcanzó una marea de 5,19 centímetros y no se produjo inundación alguna. El 11 de marzo, con 5,21, el agua inundó Erandio, superando el medio metro en alguna de sus calles. Más allá de las creencias de cada cual, hay una serie de evidencias científicas y técnicas que se detraen de la lectura de esos informes y que son los que me parece que hay que tener en cuenta. Tanto la auditoría externa de SAITEC como los informes del Consorcio de Agua, de Euskalmet, de la Autoridad Portuaria, de URA, etcétera, nos han indicado que la obra no ha tenido afección en lo sucedido. Por todo ello, no compartimos todo lo que propone en la moción que hoy presenta el Partido Popular, pero en todo caso hay una cosa en la que coincidimos. Lo importante es atender a los vecinos y vecinas y por eso hemos planteado una enmienda para que se continúen con los trabajos de construcción del puente, se acompañe al Ayuntamiento para la recopilación y análisis de toda la información disponible sobre todos los estudios realizados sobre la inundabilidad de la zona y lo que, insisto, nos parece más importante, estas Juntas Generales de Vizcaya insten a la Diputación Foral a seguir respondiendo las solicitudes ciudadanas en plazo y utilizando los medios que marca la normativa aplicable.